método es el más ancestral que todo el mundo ha hecho prácticamente. Como dicen ustedes, la vuelta por México, ¿no? Así lo llaman ustedes, ¿no? Tú pasaste por ahí. Sí. Yo tomé avión porque yo tenía visa mexicana. Yo tomé avión desde Guatemala hasta México y llegué a la frontera en avión. Al llegar a la frontera en avión, yo ahí pagué para que alguien me cruzara, ¿verdad? Mi gente, hoy tenemos un invitado muy especial aquí en nuestro canal. ¿De dónde, Rosa? De Maryland. ¿Quién nos visita de Maryland? Ustedes seguro lo conocen. Un creador de contenido de los mejores aquí en los Estados Unidos. Nuestro amigo Jorge, de Call Me Jorge. Guatemalteco de origen, pero vive aquí a como 2 horitas y media de nosotros. Y hace rato que no compartíamos. Hoy nos toca y vamos a tener una conversación muy interesante. Ya tiene más de 12 años aquí en los Estados Unidos y su vida tiene una historia muy interesante porque vivió como 10 años aquí en este país que no tenía sus documentos en regla y ya lo logró. Y queremos saber qué se siente de tú vivir tanto tiempo sin esos documentos tan necesarios aquí por el miedo de cómo están las cosas ahora, Rosa. Sí, diferentes momentos de su vida en tantos años y conocer un poquito de su historia y saber qué tanto le ha podido cambiar la vida ya después de su residencia. ¿Qué se siente? Vamos allá. Hola, saluda a nuestro televidente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, televidentes? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gran honor estar en su canal una vez más. No, el honor es nuestro de que tú nos visites nuestro canal y puedas contar un poquito de tu historia para que muchas personas de esas que están ahí puedan escuchar de viva voz qué se siente. ¿Qué tiempo tú duraste indocumentado primeramente? 13 años. 13 años. 13 años indocumentado. Y ya tiene como 1 o 2 ya con tu documento en regla. Meses tengo. Meses. Ni uno. Fue Oh. en abril de este año. Jole, y exactamente, ¿cuál han sido los mayores cambios que tú has sentido después de esas 2 etapas? Pues el mayor cambio que yo he tenido, te lo puedo decir directamente, y es poder dormir en las noches. Y Sí, todos se preguntarán, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo es eso que no dormías? No duermes de la angustia al ver tanta mala noticia que hay actualmente en Estados Unidos, de tanta inmigración, y tú saber si vas a salir a la calle y no vas a poder regresar a tu casa. Mucha gente sale a la calle y hay retenes de migración, que por cierto, ustedes pueden ver ahorita, te voy a mandar unos clips de cómo está en Maryland actualmente, que ponen un retén en la calle principal. Y la gente, al saber eso, porque alguien más pasó y notificó en TikTok de que había un retén, se salen en el anterior y ya hay retén en ese anterior también, pero más metido. O sea, como que ya lo hacen a propósito, ponen doble retén para que Wow. si te escapas de uno, caes en el otro. Me gustaría saber, en esos 13 años, Ujú. ¿qué fue lo más fuerte que te tocó vivir? Pues mira, lo más fuerte para mí es estar lejos de mi familia, en este caso lejos de mi hijo. Yo lo había dejado en Guatemala para ese momento, se quedó chiquitito como de 4 años, y lo más fuerte para mí fue venirme para acá y no poder regresar a verlo. Tantos cumpleaños, o por ejemplo cuando mi abuela murió sin poder salir. Y me acuerdo muy bien que yo salí Me acuerdo muy bien que yo salía del trabajo e iba a los parques y veía a los papás jugando con sus hijos, y la verdad que eso me rompía el corazón porque si bien yo había tomado la decisión de venirme para Estados Unidos de una forma indocumentada, pero eso la verdad que es bien difícil. Estando en este país y tener a tus hijos lejos, eso te martiriza todo el tiempo. ¿Cuál fue el Ujú. método para tú llegar a los Estados Unidos? Esto es el más ancestral que todo el mundo ha hecho prácticamente desde que tenemos memoria. Y es como dicen ustedes, la vuelta por México, ¿no? Así lo llaman ustedes, ¿no? Tú pasaste por ahí Sí, cuando no era muy popular. cuando era muy popular en ese tiempo todavía, aunque creo que venirse para Estados Unidos siempre ha sido muy popular, y por ese lado también para ustedes no era tan popular porque ustedes se Para los venían dominicanos no era tan en lancha, popular. Sí. ¿verdad? En cambio nosotros siempre por tierra. Pues mira, yo salí de Guatemala aproximadamente en el año 2012. Yo en ese tiempo trabajaba para un cine, Cinépolis Oakland Mall se llamaba, En Guatemala. en Guatemala. Yo Ujú. era bartender, y ahí mi hermano, estando en Estados Unidos, me hizo el ofrecimiento de venirme para Estados Unidos, y fue que yo decidí venirme. Yo tomé avión porque tenía visa mexicana. Yo tomé avión desde Guatemala hasta México y llegué a la frontera en avión. Oh, Al llegar a la frontera en avión, yo ahí pagué para que alguien me cruzara, ¿verdad? oh, Como todo el mundo lo hace. pero Cuéntanos de esa travesía. Claro, mira, la travesía fue difícil, pero para mí la parte más difícil fue del lado mexicano, ya que cuando yo estaba en México, iba del aeropuerto para la frontera donde me iba a encontrar con el coyote que me iba a cruzar. La policía me agarró, pero como dicen por ahí, la policía con tenis. La policía me paró, me pidió dinero, y donde yo no tenía dinero para pasar, me pusieron detrás de un building y me dieron una vergüenza, una madriza, me patearon, me robaron lo que yo tenía, me extorsionaron. Mucha gente dice que no era policía,
No sé si lo era o no, tenía un uniforme de policía, pero con zapatos tenis. O sea, me asaltaron y me robaron todo lo que tenía. Wow. Hey, Óyeme. ya después se vino la travesía por el desierto, que la verdad no fue nada fácil. Fueron 6 días metidos en el desierto, cruzando por potreros de vacas que le llaman, sin tener agua, sin tener comida, una que otra cosita para ir sobreviviendo. Y me acuerdo que los galones de agua se te rompen en el camino y tienes que ir tratando de arreglarlos. Le ponen agua para que las vacas tomen y de ahí mismo vas tomando hasta que por fin llegas a un lugar donde te reciben. Y bueno, pasando muchas dificultades también cuando llegas a ese lugar, ¿verdad? ¿Tuviste miedo de perder la vida en el camino? Siempre, de cada minuto, o sea, desde que cruzas sientes como que esa adrenalina de que sabes que algo te puede llegar a pasar porque caminas de noche y no de día para no dejar rastro. A cada rato ves los helicópteros pasando e intentas venir y meterte dentro de las rocas para esconderte en el día y poder caminar de noche. Y cada minuto sientes, escuchas ruido, escuchas disparos de la gente de los narcotraficantes que están del otro lado. Entonces, pues, ahí sí que es bien real lo de la película esa donde un ranchero se pone a dispararle a los indocumentados que vas Sí. cruzando. Ahí sí se siente 100%, o sea, Wow. sí. Sí, pero yo tengo una pregunta clave ahora que hacerte, porque ahora Ujú. tú sabes que estamos en la era de Trump, Sí, que hay mucho miedo. Yo sé que hay muchas personas ahora mismo en los Estados Unidos en las mismas condiciones que tú estabas. claro. Entonces, muchos quieren saber, entonces, cómo tú pudiste legalizarte, porque yo considero que, cuéntale eso al otro vidente, qué tan difícil es eso, o cuál es el procedimiento. La gente aquí en Estados Unidos, especialmente la gente gringa, piensa que legalizarse es solamente un trámite. Dicen, pero ¿por qué no tramitan sus papeles? ¿O por qué no se venden de forma legal? Como si eso fuese muy fácil. Entonces, la gente que viene a este país intenta lo posible por poderse legalizar, pero es muy complicado y solamente hay unas cuantas formas de hacerlo. Una era la visa U, que si, por ejemplo, si alguien te hacía daño físico, psicológico, o si te asaltaban o te golpeaban, tú podías someter lo que era la ¿Que visa U, funcionaba tú estando en que Estados Unidos? funcionaba, ¿O sí, funciona? funciona actualmente, pero ya es un poco más riguroso porque mucha gente se aprovechó de esa situación. Si te ves involucrado en un problema en el que, por ejemplo, asaltan una tienda y alguien te golpea, entonces tú puedes hacer una denuncia y aplicar por esa visa U, lo cual te dan un permiso de trabajo y con el Que tiempo ese no una fue tu caso. residencia. Ese no fue mi caso. Pero tú has sabido de alguien que ha logrado su Sí, documento por sí, esa vía. Ok. totalmente. A un muchacho le sacaron el ojo por robarle dinero. Él salió a trabajar, pasó a cambiar su dinero, era bastante tarde en la noche. Cuando cruzó debajo de un puente, unos morenos le salieron Lo al atracaron. atracarlo. Eran 5 morenos y lo golpearon tan fuerte que hasta le sacaron un ojo de su órbita y él terminó hasta con lesiones en el cráneo y ya le dieron la visa U y actualmente él tiene la residencia permanente, pero prácticamente él ya no quedó bien después de eso. O sea, ya Wow. su No, mente si yo no la no. quiero. Claro, la otra forma de hacerlo, que es como yo lo logré, que Mm. es por medio de casarse con una ciudadana americana. Hay gente que lo hace falso y hay gente que lo hace bien, ¿verdad? En mi caso, yo lo hice bien porque conocí a mi esposa Por amor. por amor, llevamos más de 10 años juntos. Conquistarte Ujú. una americana, pero en inglés o en español. Yo la conquisté con la comida. ¿Cómo Ni, así? ni ella me hablaba en inglés ni yo en español. Simplemente le preparé buena comida y dijo, yo aquí me quedo y aquí ¡Wow! soy. ¿Será cierto entonces que el amor entra por la boca? 100%, eso Ese es, fue el yo caso. soy testigo de ello. Pues mira, yo trabajaba en un restaurante, Denny's, por si algunos de ustedes lo conocen. Ok. Ella era la manager, yo era el cocinero. Ella me vio, yo la vi, nos gustamos, pero siento que la clave fue porque todos llegamos a trabajar ahí, pero ellos comen McDonald's, comen cosas así, ¿no? A Oh, mí siempre me gustaba, dentro del trabajo, cocinar algo para nosotros los cocineros, o sea, ya. una pastita, un pollo cordon bleu, algo así, siempre me Qué gustaba, ¿no? rico. Entonces yo le preparé un plato de pollo cordon bleu envuelto en tocino, con crema y toda la cosa, y Digo le ya, gustó y wow. dijo, de aquí soy. Pues ella fue la que me conquistó a mí. ¿Y cuántos años hacen de eso que ya tú estás con ella? 10 años aproximadamente. Oye, Sí, 10 pues. años que estamos juntos. Por cierto, aquí está el anillo. Ok. Entonces, sí, llevamos 10 años juntos. Actualmente tenemos 2 hijos pequeños, una hija grande y mi hijo que traje yo de mi país. Entre ella y yo adoptamos a su sobrina, que es nuestra hija ahora, y juntos entre ella y yo tuvimos 2 hijos más, que es Allison y Austin, que tiene 6 meses. Ok. Ujú, Ahora, sí. pero una pregunta clave que te quiero hacer de eso. Ujú. ¿Qué tiempo duró ese proceso de cuando ya tú te casaste con ella? ¿Ustedes duraron un tiempo para casarse? ¿Cómo fue? Mira, o sea, el proceso fue de esta manera. Nos casamos y al tiempo ella me preguntó, bueno, ella me ofreció y me dijo, mira, quiero ayudarte para que tu situación mejore, entonces podemos comenzar el proceso. Yo le dije, mira, sinceramente,
yo lo que más quiero es que me ayudes trayendo a mi hijo para Estados Unidos. Me interesa más eso que me salgan los papeles a mí, digamos. Entonces empezamos a hacer el proceso para mi hijo, el cual duró 2 años. Y como era caro en ese tiempo y no teníamos mucho dinero, entonces ajustamos primero para traer a mi hijo, que fueron aproximadamente $4,000 lo que Pero ¿cómo gastamos. ustedes lo hicieron? Pero ustedes se casaron primero para Nosotros poder... nos casamos Ok. y después de casados, ella, por ser la madrastra, puede reclamar a mi hijo. Entonces, él, como está fuera de Estados Unidos, es mucho más rápido para él que le salgan los papeles. 2 años le demoraron. Un año que hicimos el proceso y al siguiente él ya vino. Entonces Ok. fue súper rápido. Gastamos aproximadamente $4,000. Después de que él vino a Estados Unidos, entonces ya ahí empecé a ahorrar dinero para yo entrar con mi proceso. Entonces, cuando yo entré con mi proceso, fueron aproximadamente 6 años los que duró mi proceso. Y fue un poco Sí, largo. porque eso te iba a preguntar, ¿por qué duró tanto? Ajá, Porque se supone que cuando tú te casas con una sí. ciudadana americana, el proceso es de 1 o 2 años. La razón por la que demora más tiempo es por la entrada que yo tuve, que yo entré por la frontera y no de Tuvo que forma. pedir un cierto Claro, permiso, algo así. exacto. O sea, es un proceso que es de 3 fases, digamos. Primero es la solicitud, el segundo es esperar el perdón y el tercero es salir del país para ir a obtener la residencia permanente. O O sea, tú, es diferente a cuando alguien entra de forma legal, como o digamos que alguien entró con visa de turista, esa persona no le cae esa penalidad por haber ingresado al país de una forma irregular. tú tuviste que ir a Guatemala a esperar. Totalmente. ¿Y en qué tiempo te salió después que tú llegaste a Guatemala? Yo fui a Guatemala, más o menos el proceso, ya al salir es lo más fácil, ya salgo y llego 2 semanas antes y en esas 2 semanas yo voy a hacerme el chequeo médico. Pero ya tú tenías una cita Ya previa. tengo una cita previa. O sea, digamos, los abogados no te dejan salir de Estados Unidos hasta no saber cuándo es tu cita. O sea, no puedes salir de Estados Unidos sin tener una cita, porque la cita es lo que te garantiza que vas a tener una audiencia y la audiencia que vas a poder regresar. Si sales antes de tener esa cita, puede pasar 1 año, 2 años, 5 años o la cantidad de años que esté Esperando. esperando. Ujú. Pero como quiera, espérate, como quiera, háblame de ese, tuviste un poquito de miedo después de tantos años aquí en este país, Ujú. tener que salir. Háblame de ese chingo, cuando tú tuviste que salir. Mira, fue una sensación agridulce. Por un lado, estás regresando a tu país a ver a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Yo dejé a mi hermano como de 7 años y lo fui a encontrar más alto que yo, entonces la verdad fue una completa locura. Tienes ese grado de felicidad, por decirlo así, cuando llegas a tu país, ¿no? Pero después, al pasar una semana que está pasando la felicidad de que acabas de llegar, te cae el golpe de realidad y ese es que no sabes exactamente si te van a aprobar o no la visa para regresar. Wow. Imagínate que te digan, no, ya no puedes entrar porque el proceso tuyo no fue bien hecho, pues automáticamente te quedas fuera, porque la última palabra la tiene el oficial de migración que te hace la Sí. entrevista. Entonces, ¿Y qué tan difícil fue en tu caso? ¿Te aprobaron de una vez o cómo fue? ¿Tú fuiste? mira, fue súper fácil, porque mi esposa estaba embarazada y eso nos ayudó muchísimo. Llegamos a la embajada de Estados Unidos en Guatemala y había una cola tremenda, una línea horrible, grande, y nos dejaron entrar con prioridad por el embarazo. Entonces nos saltaron todas las líneas que habían hasta llegar casi enfrente del cónsul. Había una confusión que el abogado de nosotros no sabía, que primero se tiene que llegar por que te revisen los papeles y al día siguiente regresar a la entrevista. Ella pensaba que el mismo día te revisaban los papeles y ahí mismo te hacían la entrevista. Mi esposa tenía casi los 9 meses de embarazo, le faltaba 2 semanas, no, como 4 semanas para que el bebé naciera, entre 2 y 4 semanas. La cosa es de que ella no podía volar porque el avión no te deja volar hasta ciertas semanas de embarazo. O sea, cuando cumple ciertas semanas no te dejan subir al avión. Entonces, a ella le faltaba, o sea, en la noche de ese día tenía que regresarse, porque si ella no se regresaba ese día, se tenía que quedar a tener el bebé en Guatemala. Wow, tú te tuviste que quedar solo para ir a la cita. Ese fue el problema. Nos presentamos a la embajada, le pedimos al agente de migración que estaba dentro de la embajada que por favor nos hiciera la cita el mismo día y le mostramos las cartas que decía que ella en la noche tenía el boleto de avión de regreso y si ella lo perdía no podía regresar más a Estados Unidos. Entonces hicieron una excepción. Ese día no se hacían entrevistas y nos hicieron la entrevista ese día. La cónsul llegó, abrió una ventana y dijo, a ustedes nada más los voy a entrevistar. Nos entrevistó ese día, fue cosa de 5 preguntas, ¿quién eres? ¿Cuánto El tiempo? abogado no fue con ustedes. No, el abogado es de aquí, de Estados Unidos. Ok. Entonces, solo mi esposa y yo nos presentamos ahí en la ventanilla, nos hizo las preguntas necesarias, cosa de 5 minutos. ¿Quién va a hacer el soporte familiar? ¿Dónde están sus taxes? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuántos hijos tienen? Y bienvenido, ya está, aprobado. Wow. Y se vino ahí de regreso Wow. 'Qué cuatro horas tú después. sentiste? Dime? Uf, mira, ese día salió con una sonrisa enorme como la del Guasón, creo yo, o sea, como que hasta aquí, súper feliz. Y Ahora ahora sí, dice.
Claro, ahí tienes que dejar tu pasaporte y esperar a que te lo manden. Y ahí pasó un tiempo también porque ahí les va, yo tuve un problema también. En mi país nos pidieron como, ¿cómo se dice esto? Como los Pruebas. antecedentes penales y policíacos de tu país. En aquel tiempo uno iba a sacar los antecedentes de una forma, pero actualmente es de otra. Entonces ese Ya. día que nos presentamos, llevamos los antecedentes como era en aquel tiempo, pero ya no eran como es actualmente. ¿Cómo me decía entonces? Entonces, mira, me acuerdo que llegamos ahí a este proceso y nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Esta carta que trajeron no es la correcta, necesitan una carta diferente a esta que tienen. Y nos dijeron, tienes que ir a esta dirección y tienen que pedir esta carta para que les traigan la que es correcta. Y ustedes tienen que subir esa información en línea. Y cuando tengan esa información, muchas gracias. Ujú. Y cuando tengan esta información sometida, tienen que esperar 2 semanas para que le llegue la visa junto con el pasaporte. Entonces fue un problema porque mi esposa se vino y al nomás llegar aquí a Estados Unidos, teníamos que subir la información que hacía falta y después mandar el pasaporte, después que nos sellaran el pasaporte y nos pusieran la visa, después que regresaran. Pasó un mes después de eso, bueno, como 3 semanas más o menos, y súper nervioso que mi esposa en Estados Unidos decía que el bebé iba a nacer, yo allá en Guatemala sin poderme venir de regreso para Estados Unidos, el pasaporte no me llegaba y aparte de eso dejé de trabajar por un tiempo, entonces tenés los nervios de que no estoy generando dinero y todo el mundo te pregunta, ¿y cuándo te vas? ¿Y cuándo te vas? Y no sabes cuándo te vienes porque no tienes el pasaporte ni cómo venirte de regreso, entonces fue una angustia tremenda. Discúlpame. Ujú. Sigue hablando, no te preocupes. Fue una angustia tremenda ese día porque yo sentía que en cualquier momento, o sea, me iba a quedar en Guatemala prácticamente. Dije yo, no sé qué va a pasar al final del día. Y bueno, pues al final todo sucedió bastante bueno. Mi esposa me pudo esperar, el bebé también me esperó a que yo llegara de regreso de Guatemala. Y fue una angustia al principio, pero cuando ya tocas el suelo Pero americano ¿cómo así? nuevamente, Ella te esperó, ella dio a luz después que tú llegaste. no, 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 ella se vino para Estados Unidos y el bebé esperó a que yo llegara, o sea, que en la panza esperó. Ajá, ya cuando No, yo todo me vine, lo cuenta. no, 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 no. Y ya cuando yo vine aquí a Estados Unidos, me acuerdo que llegué al aeropuerto y el oficial de migración me entrevistó y me dice, "Oh, ¿quién eres?" y toda la cosa, muéstrame tus papeles, le enseñé y las manos te sudaban y las preguntas no las podía responder. Al final de hacerme las preguntas, el señor me dijo, bienvenido a su nuevo hogar. O sea, así me respondió. Y ahí tan, y ya estuvo. Entramos a Estados Unidos de una manera legal y de una manera con Por la puerta documentos. Por grande. la puerta grande. Yo lo dije en mi video, estoy entrando a Estados Unidos por la puerta grande. Jorge, entonces del proceso, lograste tus papeles, pero realmente, ¿qué tú has logrado antes y después? ¿Tú llegaste a lograr algo en el país así, estando indocumentado? ¿O cómo fue? Sí, sí, claro que sí. Durante mucho tiempo pues estuve trabajando y gracias a eso pude ahorrar. Entre esas cosas que logré hacer, por ejemplo, está ayudarle a mis padres. Durante mucho tiempo estuve ayudando a mis papás que ya están un poco grandes, entonces a mantenerlos y todo eso. También logré traer a mi hijo a Estados Unidos, el cual lo puse a estudiar y todo lo demás. Después, digamos, en cuestiones económicas, pude comprar mi casa en mi país de origen, en Guatemala. No era mi casa, no que el terreno como tal, y después construí la casa, la cual ahorita actualmente la rento por Airbnb, está cerca de las playas de Guatemala, 10 minutos caminando, 5 minutos caminando. Aparte de eso, aquí en Estados Unidos también, gracias a Dios, logramos conseguir 2 casas. La primera es donde vivimos con mi esposa y rentamos el basement. Y después compramos una casa para rentarla en alquiler. Compramos un townhouse en el cual vive una familia arriba y otra familia abajo. Entonces tenemos esos negocios. Y casi todo lo que tengo lo he logrado siendo indocumentado, porque como les digo, con documentos recientemente los tengo. O sea, no hace ni siquiera un año que tengo los documentos todavía. Entonces apenas me estoy adaptando a moviendo la información que antes tenía como ITIN number, ahora poniendo mi social y toda la cosa. Es un proceso un poco complicado, pero ya poco a poco estamos mudando la información y empezando a hacer crédito con este número nuevo de social que me ha llegado, porque antes pues utilizaba el ITIN number, ¿no? Y ahora, ya que tú eres creador de contenido, es Call Me Jorge, por si no lo conoces, lo ponemos por ahí para que ustedes vayan a seguirlo en todas las redes sociales. Call Me Jorge Blog. Call Me Jorge es un canal donde abordo ciertos temas sobre Estados Unidos, especialmente cómo se vive, cómo se trabaja. Viajamos algunas veces a otros estados a conocer historias como la de ellos, que el día de hoy me están haciendo una entrevista a mí y yo también les hice una a ellos. Y en mi canal secundario, que es en mi canal de vlogs, es simplemente un canal donde yo comparto la perspectiva de las cosas como yo las veo, el día a día. Por ejemplo, vlogs diarios de que salgo a trabajar y hablamos de algún tema, alguien me pregunta algo, yo lo respondo, o simplemente hacemos un viaje y les
comento, les muestro lo que yo veo desde mi perspectiva, lo que a mí me parecen las cosas, ¿no? Entonces así es como funciona. Una pregunta un poquito jocosa ahí, pues tú me Claro, dijiste ahorita que no dormía bien antes de tener la Green Card. Claro. ¿Ya duerme bien y cuáles son tus otros planes que te ha traído la Green Card? Que ya tú puedes viajar independiente por ahí. Mira, primero que todo, la razón por la cual decía eso en el principio, y no sé si al final lo expliqué o no, y es por el hecho de que tienes miedo de que cuando salgas a la calle, que alguien a lo mejor, no sé, te denuncie migración o que cuando vayas del trabajo a tu casa te pueda parar migración. Por esa razón no duermes tranquilo, máximo con todas estas cosas. Ahora, la segunda pregunta era que... ¿De qué libertad tú piensas que lograste después de la Ok. Green Card? Pues la libertad más importante para mí es el hecho de poder viajar. O sea, nosotros como creadores de contenido siempre queremos viajar, ya sea dentro de Estados Unidos o fuera. Cuando uno tiene documentos quiere viajar aunque sea dentro de Estados Unidos, pero cuando los tienes ya sientes que te quieres comer el mundo, ¿no? O sea, quieres viajar a cualquier parte, o sea, ya no es un impedimento el no tener documentos, sino que ahora el impedimento sería como monetario, pero incluso en este país, Estados Unidos, hay tantas oportunidades para todos que estamos hablando justo hace un rato de que puedes comprar un combo de $300 que te da vuelos ilimitados por una temporada. En este caso sería otoño-invierno. Entonces, básicamente, o sea, lo único que te detiene es el tiempo, ¿no? Que a lo mejor quieres estar con la familia y no quieres desperdiciar tanto tiempo, pero quieres comerte el mundo, quieres viajar, quieres conocer otras culturas, otros países, otros continentes. Y eso es lo que pienso hacer, ¿verdad? O sea, seguir viajando. En términos general, ¿valió la pena haber venido de la forma que viniste aquella vez? Totalmente que sí valió la pena porque es la única forma que yo tenía para poder venir. O sea, sí, mucha gente se queja y te señala, ¿por qué no viniste de forma correcta o por qué no hiciste las cosas como tenías que hacerlas? Si fuese tan fácil, todo el mundo viniera de esa manera. Pero lamentablemente, no para todos nosotros están las mismas oportunidades. Por ejemplo, en Guatemala, para que te den la visa, por lo menos tienes que ganar $7,000 al mes. Entonces, ¿quién gana $7,000 en un país donde ganas $15 al día? Es imposible ganar $7,000 al mes. Y eso es lo que tienes que demostrarle a la Embajada de Estados Unidos para que te den visa de turista. Ni siquiera una residencia o una ciudadanía. No es tan fácil como todo el mundo piensa, ¿no? Entonces nosotros somos movidos por la economía. Necesitamos querer darle lo mejor a nuestras familias viniendo a un país como Estados Unidos. Entonces muchas veces nos toca y nos vemos obligados a venirnos de la manera incorrecta, pero tratando de ser las personas correctas. O sea, que el hecho de haber entrado no te convierte en un criminal, sino los actos que hagas ya dentro de Estados Unidos. Pero ahora, en esta era que estamos viviendo ahora mismo, ¿lo recomienda todavía a una persona que quiera venir o cómo tú ves las cosas? Yo jamás le recomendaría a una persona que haga lo que yo hice. Jamás lo haría porque cada persona es dueño de sus propios actos. Entonces mucha gente dice, Jorge, pero cuando dices que Estados Unidos está bueno para trabajar, que hay buenas oportunidades, que hay buenas formas para vivir y todo lo demás. O sea, que yo lo diga que hay buenas formas para vivir y todo eso, no quiere decir que yo le recomiende a la gente para venir. Al final del día, todo el mundo, como digo, es dueño de sus propios actos. Y al decir yo, digamos, en redes sociales, vénganse todos para acá a Estados Unidos de manera indocumentada, estoy haciendo un delito que es provocando la inmigración indocumentada. Y eso jamás lo voy a hacer. Lo que yo digo es cómo se vive actualmente en el país y que cada persona lo interprete a como ellos quieran, ¿verdad? Estilo de vida de cada quien. Mi gente, Sí. sin más, tremenda historia aquí con Jorge de Guatemala, un guatemalteco que realmente nos enorgullece porque, como tú dijiste, viniste de la forma incorrecta, pero hacer lo correcto. Sí, ¿No es así? totalmente. Que pasado todos estos años aquí en los Estados Unidos nunca ha cogido un DUI, ¿verdad que no? Nunca ha caído preso por nada. Siempre ha sido una persona que vino a trabajar y a crear un futuro para él y su familia. Entonces, de este tipo de historias que a nosotros nos gusta contar, de los hispanos que venimos aquí a los Estados Unidos a doblar el lomo, pero con su frente en alto, ¿eh? Totalmente. Muchas veces la gente nos critica por venir sin documentos en su momento, pero nosotros los que venimos sin documentos muchas veces apoyamos más a la economía que aquel que sí los trae. Yo he llegado a pagar hasta $30,000 de taxes que han servido para pagar las escuelas, hospitales, o sea, las calles de este país. Entonces muchas veces uno aporta más a la economía del país que la gente que es nacida acá. Mucha gente prefiere no trabajar y servirse de las ayudas del gobierno. Pero nosotros no tenemos esa opción, tenemos sí o sí que trabajar. Nosotros vinimos nosotros a tirárnosla a nosotros, Claro. haciendo primero un 7-4, un 8-5, Claro. y después ya si tú tienes en mente, porque este es el país de las oportunidades, Totalmente. definitivamente, igual que en República Dominicana, nuestro país,
es un país buenísimo también, pero son oportunidades limitadas, porque esta es una economía más sólida, Claro, donde aquí los emprendimientos son apoyados. Si tú tienes una idea, tú creces, ¿eh? totalmente. Entonces, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a Esperemos ustedes. que a algún televidente le haya dado una idea de cómo se hacen las cosas bien aquí en este país, ¿eh? Le sirva de algo. Claro, como siempre lo digo antes de despedirme, tú no eres responsable de cómo naciste, pero sí eres responsable de cómo vas a morir. Así que ahí nada más eso te dejo. Nos vemos en otro por ahí, otra historia de éxito como esta. Bye bye.